Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con esta cuarta parte, creo que va a ser la última de este cursito de transformación interior, basado en el libro de Antonio Blay de energía personal. Y hoy vamos a tratar el tema este que les había dicho, de nuestra infinita fuente espiritual. Acá vamos a tratar un poco de los niveles superiores. Antonio Blay habla de los niveles inferiores o los niveles de personalidad y los niveles superiores, que son los mismos, pero nada más que en un nivel superior. Él hablaba mucho sobre esta energía biológica, ¿no? Que es justamente la que alimenta el cuerpo, esta energía consciente. Después habla de una energía que está almacenada en nuestro inconsciente, de la cual podemos hacer uso en favor de nuestra energía consciente, eliminando así las causas que tenemos de malestar, de tensión psíquica. También vimos la importante cantidad de energía que no vivimos como propia, que la tenemos pero que no la vivimos como propia, y hemos visto algunas técnicas, ¿no?, para poder limpiar este inconsciente. Además de todo esto, existen en nosotros recursos más valiosos aún de energía, en niveles que con frecuencia dejamos relegados a un segundo plano, y son los niveles superiores de nuestro psiquismo. Podríamos denominar foco espiritual de nuestra vida psíquica. Es posible que la palabra espiritual despierte en algunas personas cierto desagrado, porque tal vez relacionamos la palabra espiritual con concepciones que nos rehusamos a admitir. Sería hacer demasiado hincapié en las palabras, pues aquí nos limitamos a usar este nombre como un símbolo de los niveles más elevados del psiquismo humano. En el hombre existen dos focos que constituyen algo así como los dos polos de su energía, el biológico y el espiritual. Al decir espiritual, no situamos nuestra noción del hombre dentro de ningún sistema filosófico ni de ningún credo religioso, sino que estamos hablando de un nivel que conocemos en el hombre por vía de experiencia, al alcance de todo el mundo, y que por lo mismo cae de lleno dentro del campo de la psicología, que es el único terreno en el que nos movemos a lo largo de todo este libro, ¿no?, llamado energía personal. Él habla de un nivel mental superior que dice que experimentamos, en primer lugar, la capacidad de conocer las cosas de carácter universal, lo que podríamos llamar conocimiento abstracto. Así, la noción de verdad, de bondad, de espacio, de tiempo, como verdades universales. Es un orden de comprensión que existe en nuestra mente, de calidad distinta al de las percepciones concretas de que se nutre el plano inferior de nuestro conocimiento. Y el tipo de abstracción que usamos al concebir estas verdades es de una categoría distinta y superior al que utilizamos en nuestras percepciones de aquí concretas. Este tipo de conocimiento, ¿no?, de estos valores universales es la intuición. Una percepción directa e inmediata de la verdad sin necesidad de explicaciones ni raciocinios, ¿no? Lo espiritual solo lo podemos comprender así, porque es algo abstracto. No lo comprendo pensándolo, ni razonándolo, ni explicándolo. Esta intuición nos da la posibilidad de conocer cosas muy interesantes para nosotros. Puede hablar acerca de circunstancias de nuestra vida o de la vida de otras personas. Y constituye el primer escalón de nuestros niveles espirituales, ¿sí?, el mental superior, esa mente abstracta, eso que va más allá de mi entendimiento. Después hay otro nivel afectivo superior, en el cual lo universal se convierte en estado de conciencia. Ya el individuo no se vive solo como un individuo, sino que se siente en comunión con todos.
Esta conciencia superior de sí mismo, que incluye otras unidades humanas, es de categoría más elevada que la conciencia personal o individual, porque en este nivel afectivo superior se desarrolla la auténtica vida religiosa y no una simple teoría, sino que hablamos de un amor superior hacia los demás. Aparte del nivel mental y el afectivo superior, está el nivel de la voluntad espiritual. Este es el escalón más elevado del nivel espiritual, y con este nivel podemos contactar y desarrollar y vivir todo cuanto existe como expresión de una potencia superior que se manifiesta a través de las cosas, sintonizando nuestro yo con esta fuente de energía. Al hablar de nuestro foco espiritual nos referimos a este triángulo de facultades superiores que, como la experiencia demuestra, existen en todo hombre, pues cuantos han trabajado en desarrollarlas lo han logrado. Pero ¿somos nosotros conscientes de nuestros niveles superiores? Nuestro consciente se mueve dentro del circuito que corre entre dos polos, el físico y el espiritual. El físico o material tiene en nuestro organismo una correspondencia fisiológica, ¿no?, con la base en la médula espinal, y el espiritual con el vértice superior del cerebro. A los santos se les coloca una corona sobre este vértice, ¿no?, el superior acá del cerebro, como si quisiera simbolizar que han logrado el máximo desarrollo de los niveles más elevados, que guardan correspondencia fisiológica con ese núcleo nervioso. Y universalmente en todos los tiempos se ha situado el infierno, lugar de tormentos, abajo, y el cielo arriba, respondiendo a una intuición general que proyecta lo que denominamos como bueno arriba y como malo abajo. Según el grado de desarrollo que hemos logrado en relación con nuestra capacidad, el estado mental que vive nuestro consciente ocupa una posición media. Ven que me olvidé de hacer esto. Una posición media. Dentro de esta escala de nuestros niveles. Vivimos conscientemente el nivel mental personal, pero el fisiológico queda más abajo y los superiores más arriba. Lo que pretendemos ahora es descubrir los niveles superiores y tomar conciencia de estos niveles superiores y descubrir cómo lograrlo, ¿no? Porque esto se puede lograr. La mente posee un instrumento valiosísimo para captar y concienciar todas las facultades de nuestro psiquismo. Este instrumento es el foco de nuestra atención, que puede dirigirse hacia un lado o hacia otro, iluminando y haciendo conscientes los niveles que tocan. Gracias a esta atención yo puedo ir de un lado al otro, enfocar. Si hasta ahora hemos conseguido poco en este terreno, se debe a que ordinariamente vamos preocupados todo el día por la obsesión de nuestros problemas, de nuestros temores, angustias y ambiciones. Así es como nos vivimos, ¿no? Preocupados por las cosas todas de aquí del mundo, ¿no? Nuestra atención ilumina solo la región del mundo exterior, inmediata y concreta, y la parte más cercana de nuestro psiquismo. Y llega un momento en que lo único que vemos como real es esto. Pero no significa que esto sea lo único real. Solo que no descubrimos más que lo inmediato porque es lo único que miramos. No hay más que hacer la experiencia de dirigir el foco de la mente hacia otra dirección y vamos a descubrir que hay otra cosa distinta. ¿Cuántos han probado esta experiencia? Lo saben bien. De ahí la coincidencia extraordinaria de todas las tradiciones, culturas y tipos de personas sobre la existencia de estos niveles.
Es un testimonio universal que confirma externamente la existencia de dichos niveles, ¿no? Cuántas personas lo han demostrado. Sin embargo, la experiencia personal interna de cualquiera que lo desee y se lo proponga puede testificarlo de modo inmediato. El nivel en el que se mueve nuestra mente, ahora en la actualidad, se centra sobre nuestras necesidades personales y gira siempre alrededor del yo. Valoramos todas las cosas en función del yo, sin poder escapar de este círculo. Tengo que sustituir, seleccionar entre las cosas, las que más me convienen, lo que más me gusta, y entonces yo miro desde esa perspectiva, desde mi propia conservación y progreso. Pero aparte de este nivel mental inferior, existe otro, que es este que estamos hablando, que es el mental superior. El nivel mental superior me permite ver las cosas no ya desde el punto de vista personal, sino con una mirada impersonal, que es lo dificultoso pareciera, ¿no? La mirada impersonal. Ver las cosas como son en realidad, independientemente de mi valoración subjetiva y pequeña y limitada. La mente superior percibe lo objetivo directamente sin subordinarlo a mis intereses personales. Bien. Quien ha desarrollado este nivel mental superior no deja de utilizar simultáneamente en sus momentos el nivel concreto, ya que lo necesita para su conversación y progreso personal. Todos los niveles del psiquismo humano pueden desarrollarse y coexistir en una perfecta armonía. El desarrollo del nivel mental superior es un medio excelente para mantener el equilibrio en los momentos difíciles. Los problemas que la vida nos plantea nos suelen aturdir, causar disgusto, preocupación. Si observamos el verdadero motivo de esta inquietud, veremos que siempre se debe a que nos hemos aferrado a una visión limitada y particular, muy personal, que en un momento dado tenemos del asunto, ¿no? A cierta valoración que le hemos dado, ¿no? Mirando tan solo una conveniencia determinada. Pasados 2 o 3 meses o después de algunos años, si nos ponemos a examinar ese mismo problema, nos damos cuenta de que en realidad ese problema no era tan importante a como lo veíamos en ese momento, ¿no? Si es el mismo problema que entonces, ¿por qué con el tiempo pierde fuerza? ¿No? Porque ese tiempo aparente nos hizo perder esta visión corta y limitada que nos hacía ver ese problema como si el problema fuera toda la realidad, y hemos adquirido respecto de él una perspectiva de conjunto, dentro de la cual nuestro problema aparece en sus verdaderas dimensiones. El desarrollo de este nivel mental superior nos permite situarnos a la altura necesaria, desde la que podemos ver cada hecho particular que nos ocurre en función del conjunto, es decir, en relación con los demás hechos y con las demás personas, y poder enjuiciarlo en su exacto valor. Una visión realista y desde fuera es condición indispensable para poder manejar las situaciones con maestría. Siempre que ante mi mente se presentan mis problemas, dentro de una visión amplia e impersonal, no voy a ser absorbido ni desbordado por ello. Les voy a dar la justa importancia. Haré lo que sea necesario, pero sin sufrir ninguna desilusión. ¿Por qué nos desilusionamos? Las desilusiones vienen de apegarnos
excesivamente a un enfoque parcial, ya sea de las personas o de las cosas, viviéndolos como si fueran visiones totales. Luego, cuando aparece la realidad, tal como es, nos sentimos negados nosotros mismos, nuestro valor, nuestro deseo, porque yo me había identificado con una visión, con mi visión, con un concepto unilateral que implicaba y que no era del todo real, era parcial. Si es parcial, no puede ser total. Evidentemente, no hubiera ocurrido así si desde el principio hubiéramos conservado una visión general. Nadie puede manejar bien aquello con lo que está identificado. Nadie puede manejar bien aquello con lo que está identificado. O sea que si estoy identificado, yo no puedo manejar ninguna situación desde una identificación. Entonces, esta intuición de la que estábamos hablando es la función más elevada del nivel mental superior. Materializando nuestra estructura psíquica por medio de una comparación, podríamos decir que el nivel mental superior, en el que tiene asiento la facultad intuitiva, viene a ser como un departamento que tuviéramos encima de la mente, desde el que se divisara una amplia perspectiva, que nos permite ver todo con claridad y lucidez. En momentos a veces tenemos la evidencia, por ejemplo, de que el asunto que llevamos entre manos lo resolveremos acertadamente, o de que puede llegar a buen puerto. Lo mismo respecto a las personas. ¿Qué tal amigo se estrellará si prosigue empeñándose en aquel asunto, etcétera? Y la existencia de estas evidencias es hecho comprobado. Pero no tratamos aquí de demostrarlo, sino que lo damos por supuesto. Y queremos hacer ver que siendo la intuición una facultad humana, puede ser cultivada hasta usarla corrientemente en nuestra vida. Esta capacidad intuitiva no es un privilegio de unos pocos, ni se necesitan condiciones internas excepcionales para ser intuitivo. ¿Por qué no usamos tanto la intuición? Porque estamos muy obsesionados o aferrados a la mente concreta, a la pequeña mente. Esa es la que nos impide acceder a este departamento, ¿no? Para ver todo desde una amplitud total. A nosotros nos domina la costumbre de pensar. Cuando no tenemos nada entre manos, vamos y lo buscamos. Nos tenemos que poner a hacer algo. Es más, hasta buscamos nuevos problemas. Necesitamos el estímulo, la situación estimulante sobre la que pensar. Solo dejamos de seguir el camino trillado de la mente concreta cuando estamos muy cansados. Entonces comenzamos a divagar en una imaginación sin objetivo. Esta inercia, este hábito que tenemos de hacer esto, de pensar y pensar, nos hace creer que la mente concreta es la única facultad que disponemos. Por eso cuando tenemos un problema decimos, tengo que pensarlo. Voy a pensar mucho en esto para resolver este problema. Y no nos damos cuenta de que este procedimiento de usar siempre la mente concreta para pensar es válido solo para lo concreto. ¿Bien? El primer paso que tenemos que dar es dejar de estar constantemente movidos por la inercia del pensar concreto. Este primer paso consiste en aprender a estar durante unos momentos
atento, receptivo, despierto pero sin pensar. Así nuestra mente quedará libre y la intuición aflora. Si dejáramos de vez en cuando un oasis de descanso mental sin perder la claridad y la lucidez, descenderían las ráfagas luminosas de la intuición que están presionando desde nuestros niveles superiores con mucha mayor frecuencia de lo que creemos. Claro, esto puede parecer algo insólito y hasta imposible. Decir, ¿cómo voy a hacer para estar sin pensar en nada? No, no puedo. Lo que no hacemos nunca suele parecernos imposible de practicar. Por de pronto, no hemos de confundir el estar pensando con el permanecer conscientes, es decir, atentos. Pensar es un proceso activo por el que, después de recoger imágenes de las cosas y de abstraer ideas, relacionamos y comparamos unas ideas con otras sacando conclusiones. Esto exige un vaivén de la mente necesario en su nivel, pero la intuición brota al margen de este vaivén, pues la mente ve entonces directamente la verdad de las cosas. El dejar de pensar es, por lo tanto, necesario para la intuición, o sea, la disposición sine qua non para la intuición, porque tranquiliza la mente. Y solo estando la mente sosegada, pueden filtrarse hasta ella ideas que llegan desde un camino intuitivo. Bien. El instinto no llega apenas a nuestro consciente porque hemos divorciado, separado la mente de nuestro nivel biológico, ocupándola sin cesar en discurrir sobre los 1000 detalles de nuestra vida concreta. Y el mejor modo de volver a escuchar las necesidades de nuestro organismo, que nos habla desde la voz del instinto, es tomar conciencia de esta energía biológica. Bueno, de modo semejante que tomo conciencia de esta energía biológica, ¿no? Tengo que dejar un hueco para que se manifieste la luz de la intuición. Vamos a detenernos a examinar los actos más importantes y los pasos mejor dados en nuestra vida y observaremos que casi todos los hemos concebido cuando no pensábamos en ellos. Han sido ideas en forma de chispazos repentinos. Nos hemos golpeado la frente y en un abrir y cerrar de ojos se ha aclarado toda una situación compleja que nos hacía titubear sin ver la salida posible. La intuición ha llegado en un oasis de sosiego mental. Las soluciones óptimas vienen por ese camino, nunca por el raciocinio sistemático. Es como una visión súbita y certera. Bien. La intuición es una de nuestras facultades mentales y no tenemos por qué dejarla arrinconada. Sus chispazos pueden iluminar continuamente nuestro camino. El desarrollo de la facultad intuitiva es una obra de limpieza mental. Miren para qué sirve la intuición, para limpiar la mente. Es como una obra de arte. Dejemos vía libre las ideas como obra de desconocidas elaboraciones interiores, ¿no?, que ocupan el lugar justamente de las intuiciones. Guardemos con cierta frecuencia silencio mental, estando a la escucha, sin actividad interior. Y de ahí van a empezar a subir cosas desde el inconsciente, pero también bajarán otras de los niveles superiores, donde tiene su sede el poder intuitivo. Esto es lo que habla el Ho'oponopono, ¿no?, de que sube la memoria del inconsciente
y baja desde el superconsciente bueno, el Ho'oponopono le llaman el estado vacío, el estado cero, ¿no? Esta intuición. Cuando llega la intuición, trae un esplendor que la voy a reconocer enseguida, pero vamos a nombrar las características de la intuición, o sea, cuando yo estoy en un estado intuitivo, realmente, ¿no? Es el conocimiento de una verdad. No tiene emoción, no hay emoción. Cuando estoy en la intuición, no hay emoción. ¿Bien? Es como un chispazo, ¡paf! Y veo todo con claridad. Es repentina, instantánea. No es una cosa que venga por etapas. Produce extrañeza, o sea, es como que digo, ¡ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¿No? Me asombro. Porque no es algo que construí lógicamente, o que fue un deseo dirigido hacia un objetivo. Es algo nuevo, ¿no? Es como si procediese de fuera y no sabemos de dónde nos vino. Que uno dice, ¿y esto de dónde me vino? Bien. Esas son las 3 características de la intuición. No tiene que ver con el deseo propio. La intuición se manifiesta la mayor parte de las veces como una afirmación neutra de lo que son las cosas en sí. Por eso les decía que no tiene emoción. Es impersonal. Es como si por un momento se cambiase de lugar y yo viera todo desde un ángulo nuevo, desde fuera, pero por dentro. Es un modo más exacto de expresarla, podríamos decir, una visión repentina, pero más profunda. Por ejemplo, si quiero aplicar la intuición con una persona, tengo una persona ahí que estoy, bueno, puede ser que la esté viendo en persona o estoy pensando en esa persona. Y aplico la intuición. Y aplicar la intuición para ver a esta persona. Entonces, pensando con interés en esa persona, me van a ir viniendo los datos archivados en mi interior referentes a esa persona. Entonces, cuando me empiezan a venir los datos que tengo archivados en mi interior con respecto a esa persona, voy a formular la pregunta concreta que me interesa. Por ejemplo, ¿esta persona es de confianza? ¿Es honrada? ¿Constante? ¿Seria? ¿O cómo es esta persona? ¿Qué carácter tiene? Y voy a dirigir esta pregunta hacia arriba, como enviándola a nuestra mente superior. Y una vez formulada la pregunta con claridad mental, me quedo durante un rato sin pensar en nada, en una actitud de espera, sin preocuparme por las demás cosas. Cuanto más tiempo logre prolongar este silencio mental, mejor. Lo importante es no volver a pensar sobre la pregunta que ya hice, o sea, no hacer 800 veces la pregunta, ¿no? Sino la hago una vez y la dejo. Eso es lo que nos cuesta hacer a nosotros. Bien. Entonces, me pongo a hacer otra cosa, bueno, no sé qué, y de repente surge el recuerdo de aquella persona y junto con su imagen aparece la idea clara que me viene con la respuesta a la pregunta que yo formulé. Y yo no tengo dudas acerca de eso. Si tengo dudas es que no era la intuición, ¿no? Bien. Sin emoción, acuérdense, sin emoción.
Si yo le pongo sentimiento o emoción al proceso, existe el grave riesgo de que se desvíe y la respuesta no va a venir entonces de un nivel intuitivo, sino que va a ser una proyección afectiva de mí misma hacia aquella persona. Y eso no es lo que estamos buscando. En el mismo nivel mental superior existe la capacidad de hallar nuevas ideas originales, la creatividad mental. La mente concreta no puede conseguirlo porque la mente concreta baraja datos que ha ido recogiendo, haciendo combinaciones, siempre está en un circuito cerrado. Bien. Pero no puede obtener una creación, algo nuevo. Para conseguir esta perspectiva, hay que situarse en un nivel distinto del acostumbrado. Hay que dejarlo viejo, aunque sea por un momento, y dejar de dar vueltas alrededor del asunto. Esto requiere un adiestramiento, obviamente. Estamos ante la necesidad otra vez de renunciar a pensar, de tranquilizar la agitación de la mente concreta. El método más rápido para obtener el silencio mental consiste en aprender a mirar las cosas con atención. Fíjense en que cuando ustedes, vamos a suponer, en una botella, no sé, la pongo ahí y la miro con atención y estoy con mi atención en la botella. Dejo de pensar automáticamente. Bien. Le pongo interés a lo que estoy mirando y no pienso. Solo miro. Es importante poder situarse como si fuera la primera vez que vemos o vivimos la cosa. Es como que si yo mirara esta botella y la miro sin el significado que yo ya le di previamente, que sé que es una botella que sirve para tomar agua, bla, bla, bla. No sé, o sea, como por primera vez veo una botella en mi vida, no sé. ¿Bien? Y a las personas igual, porque ya cuando miro a una persona con todo el pasado que tiene, no la estoy viendo a esa persona. A ver, estamos muy acostumbrados a mirar desde una postura mental, todo. Una postura mental fija, cristalizada. Explicativa. Por eso no podemos acceder a ese nivel mental superior. Fíjense que cuando ustedes conocen a cualquier persona por primera vez, fíjense en que cuando la miran a esa persona, no hay juicio, no hay nada. Solo la veo. ¿Bien? Ahí la estoy viendo realmente. Ahora si ya la vi varias veces, ya empiezo a estar condicionado, ¿no? Es como que ya entramos en el círculo vicioso. Empiezo a mirarla desde un enfoque particular. Me empiezo a formar una opinión. Ya le hablo de otra forma. Hay que cultivar esta actitud libre. Y vamos a ver que la intuición se extiende, se descubren cosas nuevas, inesperadas, acerca de la persona, de un amigo, de un familiar, no importa. No solo sobre su carácter, sino sobre otros aspectos. ¿Bien? Es preciso que la mente aprenda a emanciparse de los hábitos, que salga de su prisión de los hábitos. En el círculo en que nos hemos encerrado nos movemos muy bien porque estamos acostumbrados a hacerlo y nos sentimos seguros.
Pero esta seguridad va en perjuicio de la creatividad, de la originalidad, de la posibilidad de ver cosas nuevas. Por eso siempre sigo viendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando de la misma manera. Y no se trata de que los combatamos a los hábitos, que nos peleemos con ellos. No. Hay que usar el hábito para las cosas que sean de necesidad cotidiana y que no requieren actividad y atención consciente. Y hay que esforzarse en quedar libres para otras en las que conviene que empleemos nuestra mente consciente. Tenemos que salir de este estado de hipnosis en el que vivimos. Eso es vivir en atención, prestar atención. A nadie le interesa prestar atención, pero si supieran lo importante que es, van a ver cómo lo empezarían a practicar. Tenemos la conciencia acostumbrada a vivir dormidos y solo despertamos cuando nos vemos ante un grave peligro, ¿no? Como si se encendieran alarmas de repente. Ahí puede ser que prestemos un poco más de atención. Siempre que tratamos de conocer algo, acostumbramos a pensar, no en profundidad, calando dentro de una sola idea hasta agotar su contenido, sino superficialmente, mirando a una idea y relacionándola enseguida con otras que surgen por asociación. Por eso saltamos de una idea a otra, como si fuéramos en zigzag. Para extraer todas las posibilidades que puede darnos cada idea sobre un asunto que nos interesa, conviene que cuando dirigimos la atención sobre una idea, renunciemos a pensar en las demás ideas que esta primera idea despierta, y a seguir el curso de los sentimientos que se levantan por las resonancias afectivas que rodean a toda idea. Y nos limitemos a caminar con la mente en línea recta. La práctica no puede ser más sencilla, hay que mirar con atención a la idea. Cuando nos parezca que no vemos nada más, que la conocemos perfectamente, hay que continuar mirándola. Este mirar no se estanca en una actitud estática, sino que se torna dinámica, movilizando la mente hacia el interior de la idea, que se descubre en todas sus facetas y con todo su contenido. Ver una idea con esta profundidad quiere decir estar en posesión de la relación que guarda dicha idea con todos los datos que poseemos sobre la misma. Veamos un ejemplo. Supongamos que pensamos en una tienda. ¿Sí? Si tenemos un negocio, la palabra tienda despertará muchas resonancias. De ordinario nos dejaríamos llevar por ellas y pensaríamos en una tienda como un medio para vivir, o calcularíamos en qué ramo prosperaría y mil problemas relacionados con la idea tienda. Pero no se trata de nada de eso. Hemos de desechar toda asociación y toda resonancia y detenernos a mirar con la mente la idea tienda. Conforme se prolonga nuestra atenta mirada, por más que parece que no hay efecto alguno, la mente profundiza en ella y llega un momento en que se rompe la dificultad y en lugar de establecer estas conexiones, ocurren otras que solo surgirían situándonos desde puntos de vista distintos, pero sobre la misma idea. Por ejemplo, con respecto a la idea tienda desde el punto de vista estético, que pueden ser de suma utilidad, y sólo así, con este pensar sin barreras, es como explotamos nuestra total disponibilidad mental. Esos puntos de vista, todos ellos ya existen en nosotros potencialmente, pero no los utilizamos porque estamos acostumbrados a mirar cada idea desde una perspectiva fija
y siguiendo únicamente unas conexiones lineales. Bien. Profundizar es establecer una nueva dimensión en la unidad de pensamiento. Conocer una cosa desde todos sus puntos de vista es tanto como disponer en cada momento de la capacidad de manejar todas las relaciones de esa cosa con el resto de nuestros contenidos mentales. En cuanto al nivel afectivo superior, el objetivo es el amor universal. El desarrollo de este nivel nos hace descubrir que la vida no está compuesta de unidades aisladas unas de otras, sino de unidades que están, si se quieren, aisladas en cuanto a materialmente, ¿no? Pero a la vez se las ve más vinculadas y relacionadas a medida que se profundiza en este nivel. Nosotros a las personas que son más familiares y que más queremos los sentimos más próximos, pero a los desconocidos, ¿no? Los sentimos más lejanos. Llega un momento en que vamos a sentir a todos como cercanos. Uno puede ver la vida, la siente y la experimenta como un continuo proceso dinámico de creación, que se expresa a través de las formas, y una de esas formas soy yo, y otras formas son los demás. Ya no considero la vida como algo que está encerrado en mí y separado de los otros, sino como algo que me une y me liga a todo. Se expresa en mí, siguiendo un proceso de renovación, pero igualmente se expresa en todos los seres. A esta intencionalidad la podemos denominar voluntad de Dios o providencia, inteligencia cósmica. El hecho es que nuestra vida no forma una unidad aislada. Podemos abrir nuestro consciente a este descubrimiento de la conexión profunda que nos une a una noción ampliada de la vida. Cuando profundizo ¿qué es la vida en mí? Llega un momento en que empiezo a sentirme más cerca de la vida de los demás y de la vida misma, percibiendo que la vida es una energía, una voluntad, una inteligencia, un amor inmenso que se está expresando a través de todo cuanto existe. Y entonces no me veo ya como una persona aislada frente a otros, ¿no? Sino como alguien conjuntamente con todos, y estoy expresando esa voluntad superior. Y dejo así de considerarme solo y opuesto a todos. Paso a sentirme uno con todos. La vida que hay en mí es la misma que hay en los demás, y cada uno representa su papel. Pero detrás del papel de todos existe una unidad, una intencionalidad, un plan, una inteligencia, una voluntad, un amor. Penetrar en esta conciencia de unidad es muy importante para poder sintonizar con los demás. Viene a ser como cuando un actor de teatro interpreta su papel y lo vive, pero al mismo tiempo conoce toda la obra de teatro perfectamente. Entonces vivirá su papel, participará también de la vida que hay detrás del papel de cada uno de los otros actores. Y disfrutará lo mismo cuando hace el suyo, participando en este nivel superior de lo que hacen los demás. Si le toca luchar, vivirá la pelea en primera persona, pero de un modo impersonal. La vida así se enriquece, ¿no? Y uno percibe la fuerza inmensa que lo guía todo y que está en todos, con amor a todos, buscando siempre lo mejor para cada unidad. Abrirse a esta vida quiere decir encontrar un aliado poderoso. Es abrirse a una realidad que se está expresando a través de todo.
Con cuantas personas hable están expresando básicamente lo mismo que yo. Tienen el mismo anhelo de vivir, de ser importantes, independientes, y externamente adoptar otras formas, pero el argumento es siempre idéntico. Se establece así un sentido de compañerismo y camaradería. Es como si todos estuviéramos cantando la misma canción, todos estuviéramos representando la misma obra de teatro, cada uno en su papel, como en una orquesta cada cual toca su instrumento. El músico que no fuera consciente más que de su partitura, sentiría que los demás músicos le molestan, pero no, es consciente de la composición total, como unidad, y por eso disfruta haciendo su parte, no como obra exclusivamente suya, sino en cuanto que con los demás músicos interpreta una unidad musical superior. Fíjense, en esta es la conciencia de unidad real, ¿no? Esa es la verdadera sanación. El descubrimiento de esta conciencia de unidad, que es un gesto interno de apertura y aceptación, que despierta el interés por los demás, permite sentirse más próximo a todos. Pero además es fuente de impulso y de aliento. Siente quien ha abierto su mente a este nivel afectivo superior: ya no soy una persona aislada y sola que lucho y me defiendo contra todos y contra todo. Mi voluntad de lucha proviene de arriba y no separa, sino que une. Y así es más vigorosa. Esta experiencia puede extenderse a todas las cosas, pero es muy importante efectuarla en la relación personal para que con los demás, antes que con las cosas, ¿no?, me pueda sentir, pueda experimentar esto. Para esto yo me tengo que alejar de la actitud concreta, esta que hemos adoptado hacia los demás, que hemos estado alimentando conscientemente, ¿no? Por un lado, el deseo de ser amables y útiles, y por otro, ya menos conscientemente, una tendencia a buscar la protección en los demás, que alternan con cierta actitud recelosa, defensiva y hostil. En este bamboleo de estas dos cosas, ¿no?, este deseo de que quiero ser útil y amable, ¿no?, y esta otra tendencia a buscar protección en los demás, esta antítesis que está viva en nuestro interior, la tengo que superar, pero no renunciando a la necesidad de protección, sino buscando apoyo en un punto superior, desde el cual se ve y se domina el juego, el famoso juego de ataque y defensa. Esto quiere decir que yo sea consciente de la vida que hay en los otros a través de la unidad que existe detrás, y no obstante, continúo haciendo mi papel, el que tenga que realizar. Aunque a veces me vea obligado a discutir y a pelear con otros, sin perder la conciencia de la unidad, ¿no? La relación humana, lejos de disminuir ninguno de sus valores, se enriquece con una capacidad ilimitada de recursos. Si un día la expresión de mi verdad me exige oponerme firmemente y salir con violencia por los fueros de la justicia, lo haré, y luego voy a proseguir con mi vida sin inmutarme. Porque no habrá sido mi acción unir en contra de otros, sino que detrás de la fricción externa y aparente, detrás pervive esa conciencia de armonía que me sigue uniendo a los otros, incluso a los que se han opuesto a mí. La violencia será justa y natural, no desbocada por el apasionamiento.
es la situación la que exige tomar tales medidas. Por eso esto no quiere decir que porque ahora yo sea espiritual y viva en la atención y en la unidad, no tome medidas en mi vida diaria, en el mundo, cuando así se lo requiera. Pero en mi interior yo sigo tranquilo y sereno. Bien. El nivel afectivo superior en cuanto a la relación vertical hacia Dios. Porque esto que estuvimos hablando es como una relación acá en lo horizontal, ¿no? Ustedes recuerden que hay una toma de conciencia horizontal y otra vertical. La toma de conciencia horizontal es esa donde yo estoy acá en el mundo de las formas y donde parece que voy haciendo ciertos acomodos en mi vida. Es como estar dentro de una habitación y muevo los muebles del lugar, acomodo la habitación, pero sigo estando en la misma habitación, nada más que ahora acomodada. Bien, ese es un cambio de conciencia horizontal. El vertical es un cambio, ¡pum! Fuera todos los muebles, no hay muebles, me vacié de todo. En mi relación con Dios es así, por eso es vertical. Es preciso que el amor a Dios sea auténtico. Y para que sea auténtico, el amor a Dios tiene que ser dinámico. Porque todo lo que tiene vida es movimiento. No una simple idea clavada acá en la mente. El amor hacia Dios ha de ser para el hombre la realidad más dinámica de todas. Porque señala su relación vital más esencial. Esto quiere decir que Dios se convierta para mí en la fuente de mi energía, de mi vida, de mi inteligencia, de mi potencia. No solo de hecho, como ya lo está haciendo, sino de un modo sentido y vivido por mí. Estamos nosotros acostumbrados a ver a Dios como una realidad emotiva, algo que despierta nuestros sentimientos. Dios es ciertamente la fuente de todo amor, pero además es la fuente de toda inteligencia y de todo poder. Por lo tanto, siempre que amplíe mi mente intentando comprender mejor la verdad de las cosas, me acerco tanto a Dios como cuando me empeño en expresarle mi amor. El acercamiento del hombre a Dios se ha de verificar a través de todas las vertientes de su personalidad, no a través exclusivamente del amor. De la formación demasiado unilateral en esta materia que padece mucha gente, depende que se viva con frecuencia una falsa religiosidad. Abundan las personas que, aun siendo profesionales de la religión, viven encerradas en el castillo de sus propias ideas, aceptando a Dios solo con su afectividad, pero sin establecer una conexión viva con Él, por motivo de su inteligencia. El dinamismo de nuestra relación con Dios es salir de nosotros, salir de mi personaje, y dirigirme a Él, y a su vez abrirme para que Él, desde arriba, se exprese a través de mí y me renueve. Este itinerario desde un punto de vista ascendente, o sea, de mí hacia Dios, es la manifestación de todo mi ser a Él. Yo le digo a Dios todo lo que deseo, en una actitud de entrega, proyectándome enteramente hacia arriba, pero al mismo tiempo considerándole desde otro punto de vista de Dios hacia mí, en la aceptación y expresión de Dios en mí. Yo quedo silencioso y abierto, en estado receptivo, para que Dios me dé fuerza, impulso, serenidad, ideas. Y así es como me estoy renovando interiormente. El dinamismo de la relación con Dios produce nueva energía. Esta es una experiencia interesante para hacerla 10 minutos al día.
supongamos cuando uno está pasando por algún estado depresivo. Si se practica no solo con la afectividad, porque por lo general practicamos el amor a Dios solo en la parte afectiva, por eso nos falla, sino con toda mi dimensión humana, todo yo, desaparecerá la depresión y afluirá el optimismo, porque la oración es desde el punto de vista psicológico una renovación total de energía. Característica general de este nivel superior es que el amor que en él se experimenta es siempre centrífugo, frente al de nivel afectivo concreto o personal, que en lugar de ser solo centrífugo, es a la vez alterna entre centrífugo y centrípeto, el personal. Yo le quiero rezar a Dios de manera personal. El amor impersonal consiste en dar, por eso perdonar, en irradiar, es para todos. Y falta que hablemos de esta voluntad espiritual. Esta voluntad sería el vértice de nuestros niveles, la expresión más elevada de nuestro ser. Todo cuanto existe es una proyección de energía, es un proceso dinámico en constante flujo. Yo mismo soy una manifestación de este proceso. Es posible sintonizar nuestra mente con este proceso, haciéndonos conscientes de su potencia energética. A medida que una persona va contactando con él, irá abriendo su capacidad para que esta potencia entre dentro, expresándose con mayor profundidad en su interior, pues toda la potencia cósmica que somos capaces de intuir, esa misma podemos incorporar a nuestro consciente, porque en realidad ya está en nosotros. Aprender a abrir la mente a estos niveles superiores es aumentar nuestra capacidad de conocimiento, de intuición, de comprensión, de paz, de poder, de ensanchamiento de conciencia. Bien. Tengo que buscar acá. Entonces, vamos a hacer un cierre, ¿no? De este pequeño curso de 4 encuentros. Hablando, como estamos en los niveles superiores, ¿no? Todos queremos tener una experiencia de Dios aquí, tener un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Esta relación con Dios hay que establecerla basándose en 2 movimientos que acabamos de hablar, pero que los vamos a volver a hacer hincapié. Un movimiento es yo hacia Dios. Y el segundo es Dios en mí o Dios hacia mí. Yo hacia Dios, este ir yo hacia Dios, hacia ese encuentro, lo tengo que hacer procurando vivir mi propia realidad del modo más completo posible. Es frecuente que cuando uno quiere dirigirse a Dios, movilice solamente un sector de la mente. Así parece ser que este sector, el afectivo por lo general, es el que se encarga de este aspecto de relación, de la oración, ¿no? O de ejecutar unas prácticas determinadas. Pero no lo estoy haciendo de manera completa. Por eso obtengo resultados parciales, que no llegan a producir una modificación no solo de mi conducta, ¿no? Sino de a nivel interno. Estamos hablando de esta actitud
de encuentro total con Dios. Por lo tanto, al decir yo, estamos diciendo todo yo. Yo en mi personalidad, en mi intuición profunda del auténtico ser, de mi ser central, yo tal como me vivo en todos los momentos de mi existencia, cuando ando, cuando me preocupo de las cosas de mi quehacer diario, cuando reflexiono, cuando estoy a solas conmigo y con Dios, cuando me divierto, es decir, todo yo, toda la gama de experiencias de mi vivir cotidiano y también lo más profundo, lo más auténtico, que llega a alcanzar de la intuición de mi mismo ser. Este trabajo, si lo realizo así, tiene una riqueza y una autenticidad que producen unos efectos totales. Este ir yo hacia Dios lo podemos ver en tres aspectos. Yo en todo tipo de acciones. Yo en toda clase de movimientos afectivos. Yo en toda suerte de operaciones de la inteligencia. Por eso Antonio Blay hace este hincapié, ¿no?, en trabajar yo soy un foco inmenso de energía. Yo soy un foco infinito de inteligencia. Yo soy un foco profundo o grande de amor, felicidad. Esos tres focos. Yo en todas mis acciones, ¿qué significa decir yo en todas mis acciones? Tengo que poder vivir toda mi existencia hacia Dios. Toda mi vida de ser una relación hacia Dios. Todo yo involucrado en esa búsqueda, en esa demanda de contacto. Todo yo, por tanto, no hay ningún sector de mí mismo, ningún aspecto de mi vida que queda marginado. Mi acción, sea cual fuera, la tengo que poder vivir como una acción que estoy realizando y dirigiendo únicamente hacia Dios. Es un modo de dirigirme a Dios en cada cosa que estoy haciendo. Aunque esta cosa tenga una finalidad concreta e inmediata, por ejemplo, comer, dormir, ganar dinero, trabajar, reír. Cualquiera que sea la actividad, es algo que en último término estamos dirigiendo hacia Dios. Pero no con una intención implícita. O sea, voy hacia Dios para pedirle tal cosa. Tiene que ser algo que uno haga de un modo claro, decidido. Es como si yo estuviera haciéndolo todo para Dios. Es como una oración a través del cuerpo. Bien. Así que no hay que tener miedo de vivir todas las facetas de nuestra existencia, yendo con este objetivo de ir hacia Dios. Bien. Sentir que estoy haciendo lo que debo hacer. Y hacer lo que debo lo estoy haciendo ante Dios. Y ese es un diálogo también que establezco con Dios. Cada acción es un diálogo. Entonces, dijimos, en mis acciones, todas mis acciones dirigidas hacia Dios. Mi vida afectiva tiene que estar dirigida hacia Dios. No un pequeño sector de mi vida afectiva, no un pequeño aspecto. Toda mi vida afectiva. Y este amor total que yo tengo hacia Dios no tiene por qué separarme del amor que yo tengo hacia mis seres queridos. Nunca el amar a Dios de un modo total nos separa, sino que nos une.
porque es un amor auténtico, desinteresado. Cuando yo tengo una luz encendida, una vela, 2 velas, y le añado a ello una luz de gran intensidad, esa luz no apaga las otras luces, sino que justamente con ella aumenta la claridad. Esto significa que al vivir el amor, centrándolo en el amor total, todos los aspectos parciales del amor se elevan. No hay que tener miedo de amar a Dios del todo. Él está incluido en todo lo que existe, en Él, ¿no? En Dios. En cambio, si queremos amar solamente unas cuantas cosas, a estas cosas, nunca vamos a poder amar totalmente a Dios. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento, ¿no? Dios es un amor total, es un amor central, del cual surgen y toman sentido todas las demás formas y matices del amor. ¿Cómo se concibe ese amor a Dios? Solo el amor atrae al amor. Por eso tenemos que amar a Dios como amor. Hemos de amar a Dios como amor puro, amor en sí. Hemos de amar el amor, al amor total. De hecho, toda forma posible de amor que nosotros podamos vivir procede de Dios. Está en Dios y es Dios. Es decir, en la medida que el hombre conoce, en la medida que el hombre ama, vive la verdad. Y esa verdad que vive es el Verbo. Ese es el Cristo. La sabiduría es Cristo, el Verbo, Dios. Toda forma no es más que una expresión, una participación de ese mismo Cristo, de ese mismo Dios. El amor es Dios. Así que no le tengamos miedo al amor. Amor es algo que va creciendo por sí solo, en la medida en que lo ejercito. El modo de crecer en amor es dar, expresar activamente aquel amor que ahora tengamos, por más que sea poco o que sea mucho. Porque el amor no se gasta. No es como las otras cosas que se gastan. El amor no muere. El amor se multiplica dándolo. No seamos tacaños con el amor. Cuanto más demos, más tendremos y más seremos. El amor es gratuito. No tiene finalidad, no tiene objeto, no tiene condición, no tiene premisas. Es una realidad que existe, que lo penetra todo, que tiene vida propia y que no necesita de otra razón para expresarse salvo su simple existencia. No busquemos el motivo por el que hemos de amar. El amor es la única razón del amor. Es su razón de ser subsistente. En nuestra vida pequeña personal, donde nosotros estamos buscando condiciones, reglamentos del amor. Pero por lo que se refiere al amor de Dios, no podemos buscar reglamentos. Pensemos que el amor, en cualquier forma en que lo vivamos, en forma de gozo, de elevación interior, de paz, solo necesita que le abramos paso. Necesita solo que demos el amor que tenemos. Y eso nos va a conducir hacia el término. Ni siquiera hace falta que pensemos a dónde dirigimos el amor.
No basta con que uno exprese el afecto a los demás. Los demás son modos particulares. Los demás estarán siempre a través de los sentidos. Son amores condicionados y por lo tanto condicionan. Además del amor que nosotros podemos expresar hacia los otros, hacia los animales, hacia la naturaleza, hemos de poder expresar directamente el amor al amor en sí, aparte de toda manifestación concreta, de toda forma, de todo atributo particular. Y esto lo puedo hacer a través de esto que se llama la oración, porque todo es oración. Nuestra vida es una oración, si la practicamos desde esta forma, ¿no? Cuando yo expreso mi aspiración, mi demanda de poder vivir ese amor de manera plena, esta expresión es oración. No es necesario que yo me fabrique unas formas determinadas. Puede que estas formas me sean útiles, que me ayuden. La mejor oración es la que uno hace con toda su conciencia de ser y la que expone ante Dios con sencillez, con simplicidad, pero con toda el alma. La oración es demanda, pero al mismo tiempo es ofrecimiento y entrega. El amor es algo que, como se dice ahora, compromete a la persona, obliga a toda la persona que siga detrás de eso, obliga a toda persona a quedar involucrada. El amor no es una faceta particular de nuestra existencia, es el centro de nuestra vida interna. Y como tal centro, abarca e incluye todos nuestros aspectos. Por lo tanto, todo ha de reflejar ese amor. Pero este amor no puede ser confundido con el sentimentalismo o con la emotividad. Hay un amor en la emoción. Este es un aspecto del amor. Hay un amor en los sentidos, la sensualidad. Hay un amor del corazón a nivel concreto humano, la simpatía, el afecto a las personas, a los animales. Hay un amor a nivel de la mente, el placer intelectual. Hay también un nivel superior de amor, el amor a la belleza, la ética, el bien. Y finalmente un amor al amor. Un amor al amor. También tiene que haber el amor de la inteligencia. El ir a Dios a través de la inteligencia. Esto significa que yo he de tratar de comprender, de intuir, de dar paso a las definiciones que hay en mí sobre esa naturaleza única que es el absoluto. Y que yo sea consecuente con la intuición que tengo de Dios, ¿no? Por lo tanto, me he de dirigir a Dios también a través de mi inteligencia y en busca de esa inteligencia. Abrirme más a todo lo que es verdad, comprender que cada vez que yo ensancho un poco más mi horizonte, me estoy acercando un poco más a Dios. La inteligencia no nos aleja de Dios, solo nos aleja de Él cuando la vivimos como una propiedad de mi persona, de mi yo personal. Cuando es un bien que nos atribuimos en nuestro propio yo aparte de los demás. Cuando es una posesión. Cuando me aísla de los demás. Pero la inteligencia en sí es siempre un acercamiento. Un ensanchamiento a lo que es la inteligencia misma. Por lo tanto, en mis estudios, en la comprensión de los problemas humanos, en todo lo que es mi vida intelectual, tengo que ver un acercamiento a Dios, una comprensión de Dios, no solo en el sentido metafísico teológico, sino también a través de sus manifestaciones. Cada vez que entiendo un poco más las grandes leyes que rigen la naturaleza, la humanidad, que rigen todo lo que existe, me estoy acercando un poco más a Dios. Y debo ser consciente de esto.
No he de separar en mi mente aquello que llamo conocimiento técnico, conocimiento de la naturaleza. Separar la ciencia de lo que llamo Dios. Esto es ficticio. Conocer el campo de expresión de la divinidad es conocer un modo de la divinidad. Este ir hacia Dios ha de ser un convertir toda nuestra vida en un constante canto, en una constante oración. Expresar o expresión a Dios de lo que siento, de lo que anhelo, de lo que aspiro, de lo que espero. Una expresión constante, sincera, profunda, total. Y lo expreso a través del hablar, lo expreso a través del moverme. Por eso estoy diciendo todo yo. Eso es orar. Así es la expresión también de Dios a través de la música. Puedo hacer música como una oración. Danzar es expresarme. Y expresarme es, ¿no?, dejar que Dios pase a través de mí. Y esto es una oración. No se trata de poner las manos así, ¿no?, con miedo, pidiendo cositas. Se trata de abrirse a la presencia de Dios. Bien. Que les quiero decir una última cosita. Y acá dice algo interesante, ¿no? Que la oración no necesita prescindir de la cabeza. Yo tuve una época de mi vida, la verdad, muy trágica, en que eso es cuando uno se cree lo que le dicen los demás. No hay que nunca creerse lo que le dice el otro, nunca se lo crean, por favor. En la cual me decían que yo era muy mental, y yo tenía una aflicción con eso. Terrible, porque quería, por favor, dejar de usar mi cabeza, encima que la tengo grande. Y yo quería sentir, porque claro, hay mucha confusión con todo esto. Ya estuvimos explicándolo, pero bueno, nunca está de más volver a recalcarlo. Cuando oramos no necesito prescindir de mi cabeza, porque mi mente consciente o mi mente esta la concreta me sirve de palanca para dirigir mis sentimientos y mi acción hacia el punto deseado, para poner mi atención. Así que mi mente es la que me da la dirección, pero no mi mente pensante, esa pequeña, sino aquella parte de mi mente que tiene esto que se llama la intención, que dirige la intención hacia un sitio. En el curso de milagros le llaman el tomador de decisiones a esto. Lo que yo siento pasa a través de mi mente, y es esta mente la que lo lanza hacia arriba. Ahora estamos partiendo de la oración, como oración, yo hacia Dios. Pero también recuerden que es Dios hacia mí y a través de mí. Hay que aprender a convertir todos nuestros actos en una oración. Si no existe este anhelo, esta aspiración, no tiene ningún sentido hablar de esto, ¿no? Una persona que durante años no se haya acordado de la existencia de Dios sentirá respecto a esto algo más que una simple dificultad, y le va a resultar absurdo, a no ser que dicha persona de algún modo tenga una intuición de lo superior y una pequeña aspiración, aunque sea hacia ello. Si existe eso, no importa que haya estado muchos años sin acordarse de ese aspecto y haciendo una vida distinta.
¿Mm? Cuando la persona, viviendo lo sensible, las cosas que llamamos vida concreta, tiene una demanda de algo más profundo, sea lo que sea la demanda, mientras sea auténtica, esto la va a conducir. Si la demanda es de una mayor autenticidad y si él responde a esta demanda, le va a conducir a todo el resto. Aquellas personas que en algún momento de su vida han tenido vivencias a través de la formación religiosa y luego se separaron para otra orientación en su vida, hasta que no recuperen y valoricen su vivencia en lo religioso, no se podrán sentir completas. Es decir, que si una persona ha vivido una época de sinceridad religiosa, de fervor, esto lo tiene que volver a vivir, a valorar e integrar. ¿Mm? No es bueno dejar ninguna experiencia aparte, por decir, estas son cosas de niños, porque aquello sigue siendo una faceta que sigue viviendo en nuestro interior. Es un aspecto de nuestra realidad divina y no podemos dejar ningún aspecto de esta realidad al margen de nuestro yo total. Recuerden, unificarse. Bueno, creo que hasta aquí es suficiente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que esto toque sus corazones, que puedan reflexionar sobre esto. Y nos veremos ya con este curso, no, porque ya lo terminamos hoy. Empezamos uno nuevo del Ho'oponopono, de la llave maestra, que lo hice a la mañana, hoy a la mañana. Y ahora dentro de un rato, si puedo, no prometo nada, pero si puedo, vamos a hacer el curso